En este video se van a estudiar los conceptos de reacción ácido-base, propiedades coligativas y efecto de Tyndall a través de una serie de experimentos que ilustran muy bien estos conceptos. El primer experimento que se va a estudiar es una reacción ácido-base en la cáscara de un huevo. Para esto, se agregan 3 cuartos de agua en un vaso y una cantidad igual de vinagre en otro vaso. Se coloca un huevo en cada vaso y se deja reposar durante 48 horas. Después de 48 horas se observa que el huevo que estuvo solamente en agua no presenta cambios, mientras que el que estuvo en vinagre presenta una degradación en la cáscara y un aumento de tamaño. Pero, ¿qué es lo que sucede con la cáscara del huevo que estuvo en vinagre? El carbonato de calcio presente en la cáscara del huevo reacciona con el ácido acético presente en el vinagre mediante la reacción que se presenta en pantalla. Como productos de esa reacción se tiene dióxido de carbono, acetato de calcio y agua. Los siguientes experimentos son sobre las propiedades coligativas de la materia. El primero es el aumento en el punto de ebullición. Para esto, en una olla se agregan 3 tazas de agua y se pone a calentar hasta que se alcance el punto de ebullición, y se toma el tiempo. Esto se realiza 2 veces. Posteriormente se repite el procedimiento 2 veces más, pero ahora con media taza de sal disuelta en el agua. Finalmente, se repite el procedimiento otras 2 veces, pero ahora con media taza de azúcar disuelta en el agua. Según los resultados podemos ver que el agua con sal tarda más en llegar al punto de ebullición que el agua con azúcar, pero el agua con azúcar tarda más que el agua pura. Para entender por qué sucede lo anterior hay que tomar en cuenta lo siguiente. El punto de ebullición se alcanza cuando la presión de vapor de una sustancia iguala a la presión externa, que al agregar un soluto a un disolvente puro hace que disminuya la presión de vapor de la disolución resultante, que las propiedades coligativas dependen solo del número de partículas y no de la naturaleza química de las sustancias, y que el factor de Van Hoff indica cómo se disocia un soluto cuando se da el proceso de disolución. El agua pura tarda menos tiempo en hervir porque no hay ningún tipo de soluto que interfiera en este proceso. La diferencia entre el tiempo que se requiere para hervir el agua con sal y el que se requiere para hervir el agua con azúcar se debe a que la sal tiene un factor de Van Hoff de 2, es decir, en disolución termina el doble de partículas que la concentración inicial, por lo que se requiere más temperatura que el agua pura y el agua con azúcar para alcanzar el punto de ebullición, mientras que el factor de Van Hoff para el azúcar es 1, por lo que su concentración de partículas en la disolución con azúcar es igual a la concentración inicial, por lo que se requiere más tiempo para que se dé la ebullición si se compara con el agua pura, pero menos si se compara con el agua con sal. Si este experimento se repitiera con un cuarto de taza de sal y un cuarto de taza de azúcar respectivamente, es de esperar que el resultado sea igual, que el agua con un cuarto de sal tarde más que el agua con un cuarto de azúcar en alcanzar el punto de ebullición. La siguiente propiedad es la disminución del punto de congelación. Para esto, a 3 recipientes se le agregan 3 cuartos de agua, luego a uno se le agrega media taza de sal y se disuelve, al otro media taza de azúcar y se disuelve, y el último se deja sin soluto. Después se llevan al congelador durante 3 horas y se hacen observaciones cada 30 minutos. Al cabo de 3 horas vemos que el agua pura logró iniciar de manera normal el proceso de congelación. El agua con azúcar se empezó a cristalizar pero a manera de una escarcha poco compacta, mientras que el agua con sal permaneció en fase líquida. Esto se da porque los solutos interfieren en cómo se ordenan las moléculas del disolvente mientras baja la temperatura. Entonces, cuanto más partículas de soluto hay, más difícil es que el disolvente se pueda congelar. Como la sal tiene un factor de Van Hoff de 2 y el azúcar tiene un factor de Van Hoff de 1, entonces hay más partículas en el agua con sal que en el agua con azúcar. Debido a eso, el agua con azúcar sí empieza a cristalizarse mientras que el agua con sal necesita temperaturas más bajas para poder hacerlo. Si este experimento se repitiera con cloruro de magnesio, es de esperar que tarde aún más que el agua con sal para congelarse, ya que su factor de Van Hoff es de 3. La tercera propiedad que se va a estudiar es el proceso de ósmosis en frutas y a través de la membrana de un huevo. En este experimento se colocan 3 pasas en agua y se dejan reposar durante un día. Al final del día se nota cómo éstas se hincharon. Posteriormente se colocan pedacitos de uva y de fresa en un frasco. Se les agrega suficiente azúcar sobre ellos y se dejan reposar durante un día. Al finalizar el día se nota que los pedacitos de fruta disminuyeron su tamaño y que el azúcar sólida que se les agregó encima ahora está disuelta en agua. Los fenómenos anteriores evidencian el proceso de ósmosis, el cual es el movimiento de disolvente a través de una membrana semipermeable desde el medio donde hay menos concentración de solutos hacia el medio donde hay más concentración de solutos. En el caso de las pasas, estas están cargadas de solutos en su interior, mientras que el agua circundante no tiene ningún soluto. Por lo tanto, el agua del exterior entra a las pasas a través de la membrana semipermeable de sus células. En el caso de los pedacitos de uva y fresa sucede lo contrario. Al haber más soluto en el exterior que en su interior, entonces el agua de sus células sale a través de la membrana semipermeable hacia el exterior. Evidencia de esto es que el azúcar del exterior termina casi disuelta en el agua que al inicio estaba dentro de las frutas. Proceso de ósmosis a través de la membrana de un huevo.
Para este experimento se utilizan los mismos huevos que se utilizaron en el experimento 1. Se colocan en agua y vinagre según como estaban en el experimento 1. Se les agrega 3 gotas de colorante y se dejan reposar durante 48 horas. Al cabo de 48 horas, el huevo que estuvo en vinagre ha aumentado su tamaño y ha adquirido el color del colorante. El aumento del tamaño del huevo se explica bajo el mismo fundamento del experimento de las pasas. El huevo está cargado de solutos en su interior y está cubierto por la membrana testácea, la cual cumple con las características de permeabilidad que permiten la ósmosis. Así, el agua presente en el vinagre entra al interior del huevo, lo que ocasiona que se hinche y tenga la capacidad de rebotar, como se observa en el siguiente video. El último experimento consiste en observar el efecto de Tyndall. Para esto se agregan 2/3 de agua a cada vaso, luego a uno se le agregan 2 cucharadas de sal, al otro una cucharada de maicena y al último 10 gotas de leche. Posteriormente se llevan a un lugar oscuro y se hace pasar un haz de luz a través de cada vaso. A la derecha se observa el haz de luz pasando a través del vaso con 10 gotas de leche. Se observa que la luz se dispersa. A la izquierda se observa el haz de luz pasando a través del agua con sal. Este haz se hace visible, pero la dispersión de luz no es mucha si se compara con las imágenes de la derecha, que corresponden al agua con maicena, donde el haz de luz se ve casi imposibilitado para pasar al otro lado del vaso. El efecto que se observó en el experimento anterior se conoce como efecto de Tyndall y se da porque las sustancias preparadas son coloides. Un coloide es un estado intermedio entre una mezcla heterogénea y una disolución, ya que las partículas disueltas son más grandes que las moléculas comunes, pero muy pequeñas para precipitarse con la gravedad, por lo que permanecen en suspensión, siendo capaces de dispersar el haz de luz.